Como les dije anoche, estoy platicando con quien supongo sabe más de salud pública que nadie, al menos vivo, que yo conozca. El doctor José Narro. Un exceso, eso sí. Conozco muy bien los servicios. A lo mejor tú, porque tal vez nunca te hayas acercado a los servicios públicos, Carlos. No, hombre, al contrario, yo tengo experiencias familiares. ¿Cómo? Experiencias de amistad. Permíteme entonces que yo te pregunte. A ver. ¿Pero por qué tuviste esas experiencias? ¿Has sido usuario alguna vez tú? Yo personalmente sí. De los servicios públicos. Del Seguro Social, por ejemplo. Mira. Del Instituto Nacional de Neurología, donde yo quise que checaran si de veras tenía 10,000 millones de neuronas. No, hombre, alguna vez me atendieron con unos exámenes y resonancia magnética y no sé qué, porque yo pensaba que tenía algún problema neurológico y no, era un problema de un nervio acá, en neurología. Pero el Seguro Social, yo he estado inclusive internado en el Seguro Social, yo. Lo mismo, ¿de joven o...? Hace un año o dos. Ah, jovencísimo, entonces. Muy joven. Yo ya cumplo 32 en octubre, doctor. Oye, pero ¿de verdad estuviste internado hace 1 o 2 años? Sí, sí, sí. ¿Y tu opinión? No, pues yo no tengo queja. Yo no tengo queja porque, por ejemplo, mi padre, de 96 años, desde que existe el Seguro Social, y lo recuerdo en Puebla, yendo a una clínica que estaba por el Paseo Bravo en Puebla, toda su vida se atendió en el IMSS. Y murió en el IMSS a los 96 años. Pero no lo mataron en el IMSS, murió porque se dio un fregadazo al caerse de noche en su casa, y murió en una habitación donde había otros 3 o 4 pacientes. Es decir, nunca se quejó para nada y tenía atención inclusive para todo tipo de problemas y para asuntos de edad, etcétera. José Marín Valero. Y tengo familiares, tengo tíos, primos que se atienden en el IMSS y nunca les he oído queja de nada. No dudo que hay problemas porque claro, el sistema público de salud es pues receptor de millones de pacientes. Creo que en el Seguro Social son los que tienen derecho a acudir como 58 millones de personas, si no es que más. Son más, son un poco más, y déjame nada más ponerlo en este contexto, hablando del conjunto de las instituciones. En el programa anterior platicamos de que diariamente va 1 millón de personas a recibir una atención. A veces es una atención muy sencilla, una consulta para ver cómo está creciendo el pequeño o cómo va el embarazo de una mujer. A veces es por un trasplante de corazón, de hígado. A veces es una urgencia. Perdón que te interrumpa. A mi padre le pusieron en el siglo XXI, sin que yo me enteré cuando lo estaban por operar, le pusieron un marcapaso con un aparato fabricado por el Seguro Social. O por alguien del Seguro Social. Sí, y el director de coronarias me enseñó ahí los modelos, parecían cochitos de juguete, corazones inventados en el IMSS. Ahora, déjame plantearlo de esta manera. Vamos a suponer que le ponemos a la atención pública una calificación de 9 en una escala del 1 al 10. Eso querría decir que hay 100,000 personas que están inconformes. Sí. O si le ponemos 99 de 100, que habría 10,000 que tienen algo que no les gustó en el trato o que no recibieron toda la atención o el medicamento. Doctor, ya que te da por calificar, profesor, al fin, pues yo no le pondría 9 al sistema público de salud. Le pondría 9 sí a los institutos de salud que maneja nutrición, cardiología, cancerología, etcétera. Le pondría a los demás en general, pues con suerte un 8, entre 7 y 8, pero no me parece mala la calificación. Lo que me sorprende es que se ha descalificado todo el sistema. Y aquí te voy a dar un dato, a ver qué sabes tú, de los hospitales
que se construyeron y que inclusive algunos entiendo que se inauguraron sin que hubiera equipamiento ni contratación de personal. Sí, no solo, digamos, hay el caso de hospitales, sí. Yo te digo algo que es muy doloroso, porque construir un gran edificio y no tener los recursos para el equipamiento y que se quede entonces sin ser utilizado, o teniendo incluso parte del equipamiento, no contar con la plantilla de personal, o incluso tener el personal pero no tener el presupuesto para operarlo, pues eso es realmente muy inconveniente. Y eso se debe a lo que decías a de la la descentralización y a la fragmentación de los sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Pero perdón, déjame participarle Sí. a la audiencia y a ti un dato. Yo tengo 2 hijos, varón y mujer. Mi hija vive en Vancouver. Y lo que me cuenta de los servicios públicos de salud en Canadá no son para presumir, está mejor el seguro social. Es decir, de pronto tienes una emergencia y es un lío que te atienda el sistema público de salud en Canadá. Y conste que los servicios en Canadá ¿Son buenos? Son buenos en general, en el esquema internacional. Ya. Desconozco Bueno, el los presidente servicios de López Vancouver, Obrador, porque también están descentralizados. Pero nada más déjame terminar. Pero con el permíteme tema. nada más, el presidente López Obrador dice que al término de su sexenio los servicios de salud en México serán como los de Noruega. Nórdicos, nos dijo. Ojalá y no vayamos haciendo escalas en el viaje. Sí. La primera en la... No quiero decir en dónde. En las Islas Caimán. Pero a mí, claro que me encantaría que tuviéramos un mucho mejor sistema, pero se necesita bastante más recurso. Bueno, allá pagan 60 y tantos % de impuesto. Por ejemplo, y aquí lo que recuperamos por esa vía... Quizás es la mitad. No es mi campo, pero es mucho menos la recaudación, la economía informal. O sea, sí tenemos como sociedad que definir prioridades y asegurar el presupuesto requerido si queremos tener esos servicios, ese sistema. Pero yo te interrumpí, perdón. No, lo que decía es, ¿qué es lo que pasa? Que hasta hace un par de años, a mí me tocó corregir eso, construían centros de salud o unidades de atención ambulatoria o hasta pequeños hospitales, el municipio, el gobierno del estado o incluso en ocasiones algunas agrupaciones de la sociedad civil, como se le reconoce, y después se quedaban ahí sin poder funcionar debidamente. Eso tenemos, por supuesto, que ordenarlo. Nosotros dimos los primeros pasos para que eso ya no sucediera. Es decir, tiene que centralizarse el servicio. Tiene que hacerse un sistema de planeación que permita poder definir dónde se requiere un hospital. Para ir integrando todo y los recursos y los esfuerzos, ¿no? Y si se pudiera un día tener un sistema, un servicio nacional universal de salud, de cobertura universal, independientemente de si eres un trabajador que cotizas, que aportas o no, porque también aquí hay que recordar una cosa y es muy importante. El presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social es de 3 partes. Sí, claro, trabajadores, empresas, la empresa y el propio gobierno de la República. Pero, doctor, entre las deficiencias se ha dicho, el presidente ha sido insistente, que el Seguro Popular ni fue seguro ni fue popular. ¿Qué dices de eso? Porque tú lo encabezaste. Yo fui muy crítico del Seguro Popular en su ¿Pero nacimiento. por qué? Porque a mí me parecía que efectivamente se iban a dar, si no había una articulación, y al principio, recuerda, no se dio esa articulación entre te mando el recurso y garantízame, Estado, entidad federativa, que va a los servicios de salud. Doctor, y a propósito de las compras consolidadas de medicamento,
Yo recuerdo pues haber tenido conversaciones, entre otros con Miquel Arriola, a últimas fechas, de la importancia que tenía el abatir los costos o los precios pues de las adquisiciones gracias a las compras consolidadas. Pero parece ser que se ha dado en ciertos medicamentos o solo para ciertas áreas, porque se insiste en hacer compras consolidadas, pero ahora a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué piensas de eso? Pues yo deseo que sea tan eficiente el mecanismo como el que se instrumentó cuando el IMSS lo tenía. El primer director del Instituto Mexicano del Seguro Social que organizó ese proceso de compra consolidada fue José Antonio González Anaya. Él era el director. Después Miquel Arriola le dio continuidad, como también lo hizo Tufik Miguel Ortega, los tres directores que se tuvieron en el sexenio pasado. Y fue exitoso el mecanismo. Porque ahorraban, según decían, millones y millones de pesos. La cuenta que entregó el IMSS de esos 5 ejercicios de compra consolidada sumaba más de 17,000 millones de pesos de ahorro, que no es despreciable, por supuesto. Ahora, si encontraron alguna inconveniente, bueno, pues denúnciese, investíguese. Yo te quiero decir que en el equipo de transición, en una reunión donde coordinó el secretario de Salud en ese momento, tu servidor, planteamos si se quería que se hiciera o no, porque dejar de hacerlo pues, tenía implicaciones potencialmente sobre el tema del abasto. Si hay irregularidades, denúnciense, pues sí, investíguense a los responsables, pero cuidado porque otra vez, la salud no debe politizarse. Nunca se ha politizado y sería terrible que así sucediera. Y el que la deba, que la pague, ¿no, doctor? El que la debe, que la pague. Pues yo espero que volvamos a platicar en esta oficina y no tenga yo que visitarte en Almoloya. No, por supuesto, no será el caso. Lo más seguro es que coincidamos, pero más bien yendo a escuchar rock and roll. Eso. Gracias. Gracias. Doctor José Narro, gracias a ustedes y buenas noches.